Hola, has pintado con rodillo y te han quedado como unas extrañas burbujas, una textura que no te gusta demasiado. Bueno, eso tiene fácil solución. En este vídeo vamos a hablarte un poco mejor de los rodillos y de cómo puedes resolver ese problema. Los rodillos más habituales que encontrarás en el mercado son de este estilo, con una pieza de estas características, o bien de estos más grandes que suelen utilizarse, pues este por ejemplo es uno especial para pintar suelos, o los hay todavía un poquito más grandes que son para pintar paredes. Más o menos eso es lo que más encuentras en el mercado. Pero de este tipo de rodillos, a su vez, hay distintos tamaños. Tenemos por un lado el rodillo de 5, que sería este rodillo que tienes aquí, y este sería el rodillo de 10. Como ves, tiene dos partes. Un mango, que suele ser estándar, en todas las marcas suele ser más o menos similar, y luego tienes una parte que se puede utilizar o bien un tipo de espumita u otro tipo de acabado. Por ejemplo, los que nosotros más utilizamos suelen ser estos, que son los de poro cero para pintar con productos al agua, o este otro que lleva como un poco de pelito, es como un peluchito, súper agradable, muy gustoso. Pero luego a su vez está este otro que sirve para pintar con pintura al disolvente, y este otro que es una locura, porque como veis tiene aquí un reborde y aquí también, porque sirve para no dejar esas marcas que dejamos aquí en los laterales cuando pasamos con el rodillo. Es un rodillo de mucha mayor calidad que todos los demás, es un rodillo de poro cero como este, pero digamos que este es aún de mayor calidad. Para que veáis un poco que no solamente influye la pintura, sino también las herramientas y mucho la manera que tenéis de utilizarlas. Como os decía, este tipo de rodillo lo podéis encontrar en tamaño 5 y este otro también, más o menos es lo mismo. Les correspondería un mango como este pequeñito, y estos otros, estos 4, tendrían que ir en un mango más grande como este. A su vez, como os decía, tenemos también rodillos más grandes que sirven para pintar otro tipo de superficies. Digamos que estos rodillos, que también estarían un poquito más grandes, como 15 centímetros, pues nos permiten pintar cosas que no sean paredes, que no sean demasiado grandes, tipo pues bien un mueble o bien unos azulejos o cosas, superficies que no vayan a una encimera. Entonces, por eso nuestro kit de encimeras, por ejemplo, lleva dos tipos de rodillos, porque con cada uno de ellos vas a conseguir un efecto diferente y vas a utilizarlos para una cosa u otra. ¿Qué pasa con este tipo de rodillo, con el rodillo de poro cero? Es muy diferente si utilizamos uno así de pelo largo, porque este tipo de rodillos cogen mucha más cantidad de pintura y a veces dejan mucha más textura sobre el producto. A mí me ha pasado, por ejemplo, con alguna de nuestras clientas que estaba utilizando este rodillo y claro, yo siempre os digo que deis capas finas, pero esta era tan obediente, que daba capas ultra mega finas. Entonces estaba ya desesperada después de dar tanta capa. Entonces, viendo eso, le recomendé que utilizara este otro rodillo y conseguí justo el efecto contrario. O sea, pasó de dar capas muy finas y de exasperarse a conseguir una textura muy rugosa que después tuvo que lijar y que no le quedó nada bien. Esto se habría resuelto controlando mejor la cantidad de pintura que aplicábamos con el rodillo de poro cero, ¿vale? Para que entendáis que a veces no es solamente la pintura ni la herramienta que estáis utilizando. Muchas veces también tiene que ver con la manera en la que vosotras estáis o vosotros estáis aplicando la pintura.
Por ejemplo, es muy frecuente utilizar un rodillo de poro cero y que queden como una especie de burbujitas. Y casi siempre le echamos la culpa a la pintura, cuando la pintura no tiene nada que ver. Eso os puede pasar con cualquier tipo de pintura. Cuando salen burbujitas, el problema está más en la manera en la que estamos utilizando la herramienta. Vamos a ver un ejemplo. Una de las claves es la cantidad de pintura que vamos a utilizar. Por ejemplo, si cogemos mucha cantidad de pintura, como estoy haciendo yo ahora, esto quizás sería un poco exagerado, pero bueno, así, sin casi descargar, se ve claramente que ahí hay mucha pintura. Y ahora venimos a esta superficie, que es una superficie que no tiene muy buena adherencia, y pasamos el rodillo. Como veis, evidentemente salen burbujitas. ¿Por qué salen burbujitas? Primero, porque hay mucha pintura, y segundo, porque esta superficie resbala. ¿Cómo podemos eliminar estas burbujas? Primero, descargando bien el rodillo antes de pasarlo por la superficie, y después de haberlo descargado bien, estirando la pintura y trabajándola. Y sin apretar mucho. Como veis, yo ahí he apretado un poquito, pero ahora estoy dando pasadas suavecitas donde casi no estoy apoyando el rodillo en la superficie. Estoy estirando la pintura. Esa sería la manera correcta. Vamos a coger otro poco de pintura y volvemos a ver. Si yo ahora cojo pintura, como veis, hay como un pegote, incluso la pintura está muy densa. Y lo que hago ahora es descargar bien el rodillo. Y me vengo aquí y pinto sin apretar. No tienes que apretar sobre la superficie. ¿Veis? Siguen quedando burbujitas. ¿Qué hago? Las trabajo sin apretar nada. Esto pasa especialmente en una superficie como esta, que es una superficie de melamina, que tiene una adherencia peor. En madera pasa menos, pero también pasa. Así que repetimos, la clave: apretar poco y poca cantidad de pintura. Y como veis, es fácil cubrir. Vale, pues entonces ya tenemos claro que para utilizar un rodillo no tenemos que, sobre todo los de poro cero, que son los que más vais a usar casi siempre, casi todos vosotros, no tenéis que apretar prácticamente nada, muy poquito, y tampoco hay que poner ni muy poca pintura ni mucha pintura. Y la pintura que pongáis, trabajarla, porque es como el pincel. Si tú pasas el pincel con una brocha de mala calidad y encima haces así, pues te van a quedar un montón de rayas y te va a quedar un montón de textura. Si quieres que te quede un efecto como lacado, como muy fino, y no vas a utilizar spray, en ese caso lo ideal sería que intentaras peinar esa pintura. Y eso lo vas a conseguir, como has visto en el vídeo anterior, pues tratando de hacerlo lo más homogéneo posible, peinando la pintura con el rodillo. Y ya está, solamente esos trucos para que consigáis un mejor acabado cuando trabajéis con vuestras herramientas, y no tengáis miedo al rodillo, porque siempre hay una buena solución si sabéis utilizarlas de la manera adecuada. Cualquier duda que tengáis, nos podéis hacer preguntas por aquí abajo, por la